Mientras la DEA, la Interpol, el ejército mexicano y 4 gobiernos estatales buscaban a mi marido con la obsesión de quien persigue al hombre más peligroso del continente, yo estaba en una reunión en Guadalajara revisando los estados financieros de 12 empresas que en papel no tenían ninguna relación entre sí y que en la realidad eran la columna vertebral de la organización más poderosa que México ha producido en su historia moderna. Nadie me buscaba a mí. Nadie ponía mi foto en los periódicos con la misma urgencia con que ponían la de Nemesio. Nadie ofrecía 20 millones de dólares por información que llevara a mi captura. Esa asimetría entre lo que yo era en el sistema y lo que el sistema de búsqueda sabía que yo era. En el sistema fue durante años la condición que hizo posible todo lo que el CJNG construyó, mientras todos miraban en la dirección equivocada. Mi marido era el rostro, yo era la arquitectura. Y la arquitectura es lo que queda cuando los rostros caen. Me llamo Rosalinda González Valencia. Nací en Aguililla, Michoacán, en 1974, en una familia que tenía lo que las familias de Aguililla tienen cuando tienen algo: tierra, ganado, y el apellido González, que en esa región de Michoacán tiene un peso específico que quien no es de ahí no puede calibrar completamente sin el contexto de lo que ese apellido representa en la historia del municipio y en la historia del negocio que el municipio ha producido durante generaciones. Mis hermanos son los González Valencia, el clan que antes de que el CEJNG existiera como nombre y como concepto, ya operaba en el negocio con la estructura de quien lleva suficientes años en él para que la estructura sea parte del paisaje y no una construcción reciente que el tiempo todavía no ha probado. Crecí entre hombres que hablaban del negocio con la naturalidad con que otros hombres hablan del campo o del comercio, porque para ellos el negocio era exactamente eso: el campo y el comercio de la región en su forma más rentable y más peligrosa. Lo que aprendí de niña en Aguililla no fue la violencia, aunque la violencia era parte del ambiente con la regularidad de las lluvias de verano. Presente, anticipable, parte del ritmo de las cosas, sin ser el centro de ninguna conversación que yo escuchara en la casa familiar. Lo que aprendí fue la organización, la manera en que mi familia gestionaba lo que gestionaba con la disciplina de las familias que han construido algo durante suficiente tiempo para entender que lo que dura no dura por accidente, sino por la aplicación constante de principios que el accidente no puede reemplazar. Esos principios los absorbí antes de tener el vocabulario para nombrarlos. Los apliqué después con la precisión de quien los conoce desde antes de entenderlos conscientemente. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, entró en mi vida cuando yo tenía 19 años y él tenía 28. No lo busqué. Llegó al círculo familiar por los canales por los que ese tipo de hombre llega a ese tipo de familia en ese tipo de región, a través del negocio, con referencias que mis hermanos habían verificado con la diligencia que las familias del negocio aplican a cualquier persona que solicita acceso al círculo, que protegen con la misma intensidad con que protegen cualquier otro activo valioso. Nemesio, en ese momento, no era el hombre que el Mencho sería después. Era un hombre joven con ambición demostrada, con historial en el negocio que sus años ya habían producido, y con la combinación de inteligencia operacional y disposición para la acción directa que el negocio valora en sus hombres de ascenso. Me casé con él en 1995 y lo que ese matrimonio fue en sus dimensiones personales no es el tema de esta confesión, porque sus dimensiones personales son las únicas partes de lo que fui que siguen perteneciendo completamente a un espacio donde la narrativa pública no tiene acceso legítimo. Lo que el matrimonio fue en su dimensión operacional es exactamente el tema de esta confesión: la unión de dos familias con posiciones en el negocio
que ninguna de las dos habría podido construir sola con la misma velocidad y la misma solidez que la combinación producía. Mi familia aportaba la infraestructura regional, las relaciones en Michoacán y en Jalisco, la red de contactos construida en generaciones de presencia en el negocio que el apellido González Valencia sostenía con la credibilidad que solo el tiempo construye. Nemesio aportaba la capacidad operacional, la disposición y la inteligencia táctica que traducen la infraestructura en resultados concretos que el negocio mide en términos que no admiten ambigüedad. Lo que yo aportaba a esa combinación no aparece en ningún análisis de la estructura del CEJNG que haya leído, y he leído suficientes para saber que ninguno lo tiene completamente correcto. Lo que yo aportaba era lo que ninguno de los dos lados de la combinación tenía por separado: la visión del sistema completo y la capacidad de gestionarlo como sistema, en lugar de como suma de partes que cada uno administra por separado. Nemesio veía las operaciones. Mi familia veía sus intereses en la red. Yo veía cómo las operaciones y los intereses se articulaban en una arquitectura coherente que producía resultados que ninguna de las partes podía producir, operando con la visión fragmentada que su posición individual les daba. Esa visión de sistema fue el activo que aporté desde el inicio y que construí con mayor profundidad a medida que el CJNG creció de ser una organización regional con ambiciones a ser la organización con mayor presencia geográfica en México y con la red internacional más extensa que ningún cártel mexicano había construido antes, con la consistencia con que el CJNG la construyó. Los primeros años después del matrimonio fueron los años de formación de lo que eventualmente sería el CJNG, aunque en ese periodo el nombre no existía todavía, y lo que existía era la combinación de mi familia y de Nemesio, operando en Jalisco y en Michoacán, con la estructura de quien está construyendo algo más grande de lo que ya tiene, pero que todavía no tiene la escala, que hace que lo que construye sea visible para los niveles de atención institucional que la escala activa. Ese periodo de invisibilidad por tamaño insuficiente fue el periodo más valioso del proceso de construcción, porque permitió cometer los errores que cualquier construcción produce en sus etapas iniciales, sin que esos errores tuvieran el costo que tendrían en etapas posteriores, cuando el tamaño del sistema hace que los errores tengan consecuencias proporcionales a ese tamaño. Aprendí en ese periodo la diferencia entre construir una organización del negocio y administrar una organización del negocio, que son dos actividades completamente distintas que requieren competencias distintas y que los hombres del negocio frecuentemente confunden, porque la construcción es la actividad visible y heroica que el negocio celebra y que la narrativa del narco privilegia, mientras que la administración es la actividad invisible y cotidiana que determina si lo que se construyó sobrevive su propia escala. Nemesio era el constructor, yo era la administradora. Esa división no fue diseñada explícitamente. Emergió de la combinación de lo que cada uno era y de lo que la situación requería, y se sostuvo porque producía resultados que ninguna configuración alternativa habría producido con la misma eficiencia. La administración del CJNG en sus dimensiones financieras, logísticas y relacionales era mi trabajo desde 2009, cuando la organización alcanzó la escala que hacía que la administración informal que había existido hasta ese punto dejara de ser suficiente para sostener las operaciones sin producir las inconsistencias que las organizaciones que crecen sin administración formal producen cuando el crecimiento supera la capacidad de gestión que la informalidad puede sostener. Ese año fue el año donde asumí formalmente, en el sentido interno que ese término tiene en una organización que no tiene organigramas públicos ni estructuras formales reconocidas por ningún sistema legal, la coordinación de todo lo que no era la operación táctica directa.
Todo lo que no era la operación táctica directa era, en términos de lo que determinaba la sostenibilidad del sistema, casi todo lo que importaba. Los flujos financieros que convertían lo que las operaciones producían en activos que podían sostenerse y reinvertirse. Las relaciones con las estructuras institucionales, que hacían posible que las operaciones ocurrieran en las plazas, donde ocurrían con el nivel de interferencia que esas plazas producían. La coordinación entre los distintos brazos de la organización que operaban en geografías diferentes, con lógicas locales, que necesitaban ser articuladas en una dirección coherente para que el sistema completo avanzara, en lugar de que sus partes se interfirieran mutuamente con la ineficiencia que produce la ausencia de coordinación central. Mientras Nemesio era la imagen que todas las cámaras buscaban, yo era la voz en las conversaciones que las cámaras nunca filmaron. Las conversaciones donde se tomaban las decisiones que las operaciones ejecutaban después. Las conversaciones donde los problemas que el sistema producía se analizaban con la frialdad necesaria para que las soluciones fueran soluciones y no reacciones. Las conversaciones donde el futuro del CEJNGE se diseñaba con la visión de largo plazo, que la operación táctica cotidiana no puede tener, porque la operación táctica cotidiana consume toda la atención disponible en el presente inmediato. Esas conversaciones no tenían testigos externos. Las pocas personas que participaban en ellas tenían razones propias para que su participación no produjera ningún registro que llegara más allá del círculo inmediato. Y ese círculo inmediato era suficientemente pequeño para que la información que producía no tuviera los canales de filtración que los círculos grandes inevitablemente generan con el tiempo y con el número de personas que los componen. En ese círculo pequeño, tomé las decisiones que construyeron el CJNG como la organización que es, no solo las decisiones financieras y administrativas, las decisiones estratégicas sobre en qué plazas expandirse y cuándo, sobre qué alianzas construir, con qué organizaciones, en qué términos, sobre qué conflictos evitar y cuáles eran inevitables, dado el territorio que queríamos y que otros querían también. Esas decisiones tenían consecuencias que se medían en términos que el negocio mide: plazas ganadas o perdidas, rutas aseguradas o comprometidas, organizaciones aliadas o enemigas. Y tenían consecuencias que el negocio no mide, pero que existen de todas formas. Personas cuyas vidas fueron alteradas de maneras permanentes por el resultado de decisiones que se tomaron en conversaciones, sin testigos, en habitaciones sin cámaras. Cargo esas consecuencias con la conciencia de quien las tomó, sabiendo lo que producían, no con la inocencia de quien no sabía, con la lucidez de quien sabía y tomó las decisiones de todas formas, porque en el sistema donde existía y con los objetivos que ese sistema tenía, las decisiones eran las decisiones disponibles y las consecuencias eran el precio de los objetivos. Ese precio es el que esta confesión describe, con la honestidad de quien ya no tiene razón para construir una versión más cómoda de lo que fue, y con la precisión de quien administró durante años un sistema demasiado complejo para que ninguna versión simplificada de él sea honesta. Lo que sigue es la versión que solo yo puedo dar, porque solo yo estaba en todas las habitaciones donde ocurrió lo que ocurrió, y solo yo sé exactamente lo que ocurrió en cada una de ellas. La primera vez que el dinero del negocio pasó directamente por mis manos, en cantidades que ninguna actividad legal podía justificar, tenía 23 años y 2 hijos pequeños, y la conciencia completamente formada de que lo que estaba haciendo era irreversible en el sentido en que son irreversibles las acciones que cruzan el límite entre participar en el contexto de algo y ser parte activa de ese algo. Hasta ese momento había sido la esposa, la hermana, la hija de. Había vivido en el ambiente del negocio con la pasividad relativa de quien lo respira sin producirlo. Ese día dejé de ser pasiva.
no porque alguien me lo pidiera, ni porque las circunstancias me lo impusieran sin alternativa, porque evalué lo que tenía disponible y decidí que lo que tenía disponible era suficiente para ser más que el contexto en que existía, y que ser más requería exactamente ese cruce. El dinero era de un cargamento que había cruzado la frontera de Jalisco con Michoacán en la madrugada del jueves y que había llegado a Guadalajara en las primeras horas del viernes, con un retraso de 4 horas que nadie había explicado con precisión suficiente para que la explicación cerrara las preguntas que el retraso abría. Nemesio estaba en una situación que no le permitía gestionar lo que el cargamento producía en ese momento. Mis hermanos estaban en sus propias operaciones, y el hombre que normalmente recibía lo que el cargamento producía y lo convertía en la siguiente forma que necesitaba tener para entrar en el ciclo que el sistema tenía diseñado para ese tipo de flujo, no llegó. No llegó porque había tomado una decisión que nadie en el sistema había anticipado y que era la decisión que los hombres del negocio toman cuando calculan que lo que tienen acceso a tomar en un momento específico supera el costo de lo que les pasará cuando los que tienen arriba descubran lo que tomaron. Tomó. Y desapareció con lo que tomó con la velocidad de quien había planificado la salida con suficiente anticipación para que cuando ocurriera fuera demasiado tarde, para que ninguna respuesta inmediata produjera la recuperación de lo que se había ido. Ese tipo de robo en ese negocio tiene una consecuencia estándar, que el tiempo eventualmente aplica con la regularidad de las consecuencias que el sistema diseña para que sean suficientemente ciertas como para que la mayoría de las personas que calculan no lleguen a la conclusión de que robar es la opción correcta. Pero la consecuencia estándar requiere tiempo para aplicarse, y en el tiempo entre el robo y la consecuencia existía un problema inmediato que alguien tenía que resolver. ¿Qué hacer con lo que el cargamento había producido y que ahora no tenía el canal que normalmente lo recibía? Yo resolví ese problema. No porque fuera la única opción disponible, sino porque era la opción más eficiente, dado el conocimiento que tenía del sistema y la posición que ocupaba en él en ese momento. En 4 horas, convertí lo que era un problema de flujo en transacciones, que tenían la apariencia correcta, en los canales correctos, con la documentación correcta. No perfecta, porque 4 horas no producen perfección en operaciones que en condiciones normales requieren planificación de días. Suficientemente correcta para que lo que llegara al otro lado del proceso tuviera la forma que necesitaba tener para continuar en el ciclo, sin producir las anomalías que detienen los ciclos en los peores momentos. Nemesio lo supo esa noche. No inmediatamente, porque los canales de comunicación de ese periodo eran los canales de quien opera, con la precaución de quien sabe que los canales son el primer punto de vulnerabilidad que las investigaciones atacan, y que la precaución en su uso no es paranoia, sino higiene operacional básica. Lo supo por un mensaje que llegó a través de un intermediario que era de los pocos que en ese momento podían funcionar como intermediarios con la confianza que esa función requiere. El mensaje era simple en su contenido, y no lo voy a reproducir en sus términos exactos, porque sus términos exactos tenían una especificidad que esta confesión no necesita. Lo que produjo en nuestra relación fue un cambio que hasta ese momento había sido implícito y que a partir de ese momento fue explícito. Que yo no era la esposa que administraba la casa mientras el marido administraba el negocio. Era la persona que cuando el sistema producía un problema que el marido no podía resolver en ese momento, lo resolvía con la competencia de quien conoce el sistema suficientemente bien para operarlo bajo presión y en tiempo reducido. Ese cambio en la naturaleza de mi posición en el sistema fue el inicio de lo que eventualmente sería mi rol en la construcción del CJNG. No ocurrió de un día para otro. Ocurrió en la forma en que los roles reales en las organizaciones del negocio siempre ocurren, a través de la acumulación de instancias donde la persona demuestra competencia
en situaciones que la organización no había anticipado y que por eso no tenía asignadas a nadie con la formalidad que las situaciones anticipadas tienen. Cada instancia de ese tipo construye un precedente. Cada precedente construye una expectativa. Y la acumulación de expectativas construye el rol que ningún organigrama describe, pero que el sistema reconoce con la misma claridad con que reconoce los roles que sí están descritos. Mi familia, los González Valencia, fue el primer núcleo de la estructura que eventualmente sería el CJNG. No en el sentido de que el CJNG sea una creación de mi familia, que sería una simplificación que ignoraría lo que Nemesio construyó con sus propias competencias y sus propias decisiones. En el sentido de que la infraestructura regional sobre la que el CJNGE se construyó en sus primeros años era la infraestructura que mi familia había desarrollado durante años de presencia en el negocio en Jalisco y Michoacán. Esa infraestructura era el suelo sobre el que se plantó lo que Nemesio y yo construimos juntos. Y sin ese suelo, la velocidad de construcción que el CJNG produjo en sus primeros años habría sido imposible porque habría requerido construir desde cero lo que ya existía. Mis hermanos, especialmente Abigail González Valencia, fueron figuras centrales en el período de formación. Abigail tenía la posición en el negocio que producía las relaciones con las estructuras que el CIJNG necesitaba para operar en las plazas donde quería operar, y tenía también la disposición para integrar lo que Nemesio representaba en la expansión de lo que la familia había construido, sin que esa integración produjera los conflictos de poder que las integraciones de ese tipo frecuentemente producen, cuando las personas que se integran tienen ambiciones que no se articulan bien con las ambiciones de quien los recibe. Esa articulación fue parte de mi trabajo desde el inicio. Mantener la coherencia entre los intereses de mi familia y los intereses de Nemesio en una dirección que hiciera que el conjunto avanzara en lugar de que sus componentes se tensionaran mutuamente. El dinero en esos años llegaba en formas que la infraestructura que yo administraba tenía que convertir en formas utilizables con la velocidad que el negocio requiere y con la discreción que el tamaño creciente de los flujos hacía cada vez más difícil de mantener. No imposible, porque la dificultad que el tamaño produce no es la imposibilidad de la discreción, sino el costo creciente de mantenerla. Y ese costo era un costo que el sistema podía pagar, mientras los flujos que lo generaban continuaran creciendo con la tasa que el CJNG producía en esos años. Guadalajara era el centro de lo que administraba, no Michoacán, aunque Michoacán era el origen y seguía siendo parte esencial de la estructura. Guadalajara porque era la ciudad donde la combinación de tamaño económico, infraestructura institucional y la red de relaciones que mi familia había construido en Jalisco durante años producía el ambiente más favorable para el tipo de operación financiera que el crecimiento del CJNGE requería. Una ciudad lo suficientemente grande para que el volumen que manejaba no produjera anomalías estadísticas visibles, con el suficiente sector empresarial para que la actividad comercial que el sistema usaba como cobertura fuera indistinguible de la actividad comercial genuina que la ciudad generaba, y con las personas correctas, en las posiciones correctas que la historia de mi familia en esa ciudad había producido, y que hacían que la operación en ese ambiente tuviera la fluidez que produce operar en territorio conocido. Lo que el CEJNG construyó entre 2009 y 2015, el período donde la organización pasó de ser una presencia regional significativa a ser la organización con mayor poder de fuego y mayor alcance geográfico en México, fue el resultado de decisiones que se tomaron en ese periodo con una velocidad y una audacia que las organizaciones que estaban por delante del CJNG en ese momento no pudieron responder con la eficiencia que habría requerido detener lo que venía. La velocidad de la expansión del CJNGE en ese periodo
No fue accidental, ni fue el resultado exclusivo de la capacidad militar de Nemesio y de los hombres que construyeron el brazo armado de la organización. Fue el resultado de la coordinación entre la capacidad militar y la infraestructura financiera y relacional que la capacidad militar por sí sola no puede construir ni sostener. Esa coordinación era mi trabajo, y la ejecuté con la conciencia de que lo que producía era real, que las plazas que el CJNG tomaba en ese periodo eran plazas que antes tenían otras organizaciones y que esas organizaciones no las entregaban sin el costo humano que las plazas siempre cuestan cuando se toman por la fuerza. Ese costo lo conocía. Lo procesé como parte del sistema que administraba, con la misma frialdad con que procesaba los costos financieros y los costos logísticos, porque la alternativa a procesarlo con frialdad era procesarlo con la emotividad que el sistema no puede permitirse en quien toma las decisiones que determinan sus operaciones. Esa frialdad es lo que más me costó construir y lo que más me costó mantener. No porque la frialdad fuera ajena a mi naturaleza, sino porque la frialdad que el negocio requiere en quien lo administra desde el nivel donde yo lo administraba es una frialdad que se construye sobre la supresión activa de respuestas que son naturales y que su supresión acumulada produce en el sistema que las suprime consecuencias que no son visibles en el período de supresión y que solo se vuelven visibles después, cuando el sistema ya no tiene la presión que requería la supresión y cuando lo que fue suprimido encuentra los canales que la presión había bloqueado. Lo que encontré en esos canales cuando los encontré no era lo que habría encontrado si la supresión no hubiera ocurrido. Era lo que 15 años de supresión producen cuando finalmente se libera. No las emociones originales que fueron suprimidas, sino algo más complejo y más difícil de describir, que resulta de la transformación que el tiempo y la acumulación producen en lo que fue suprimido. Pero en el período de construcción del CJNGU, eso todavía no había ocurrido. En ese período, el sistema funcionaba con la precisión de algo bien construido y bien administrado, y la frialdad que requería su administración era la frialdad disponible, porque las condiciones que la sostenían todavía estaban intactas. El Mencho se volvió el hombre más buscado de México en ese período. Cada operativo, cada captura de personas relacionadas con el CJNG, cada información que las autoridades obtenían sobre la organización tenía en su centro el nombre de Nemesio y la imagen de Nemesio y la búsqueda de Nemesio. Esa centralidad de su nombre en la atención institucional era simultáneamente el mayor activo y el mayor riesgo de la organización. El activo de tener un liderazgo reconocido que producía la imagen de poder que las organizaciones del negocio necesitan para que su presencia en las plazas sea efectiva, sin requerir la demostración constante de esa efectividad, y el riesgo de que toda la atención dirigida hacia un solo punto eventualmente encontrara ese punto con suficiente precisión para producir el resultado que buscaba. Mi invisibilidad en ese contexto era la contrapartida de su visibilidad, no diseñada como estrategia deliberada en su inicio, aunque con el tiempo se gestionó con suficiente conciencia para que el diseño fuera parte de su mantenimiento. Emergió de la misma asimetría que definía nuestros roles. Él construía la imagen, yo construía la infraestructura. La imagen requiere visibilidad para funcionar. La infraestructura requiere invisibilidad para sobrevivir. Esas dos necesidades opuestas producían la distribución de atención que hacía que el sistema funcionara. Toda la atención sobre él, ninguna sobre mí, y la organización completa operando en el espacio que esa distribución creaba. Ese espacio fue donde construí lo que construí durante los años que todos buscaban a El Mencho. Y lo que construí en ese espacio era exactamente lo que ninguno de los que buscaban a El Mencho estaba buscando, porque no sabían que existía, porque yo me había asegurado de que no supieran,
y porque la mejor operación es siempre la que ocurre en el lugar donde nadie está mirando. En 2013, el CJNG ejecutó en Jalisco una operación que los periódicos describieron al día siguiente, con los números que los periódicos usan, cuando los números son suficientemente grandes para producir el impacto que el periodismo del crimen organizado necesita para funcionar como periodismo. 14 personas, una madrugada, un mensaje que no necesitaba palabras porque el mensaje era el número y la manera y el lugar. Yo no estaba en Jalisco esa noche. Estaba en Guadalajara, en una casa que en los registros catastrales pertenecía a una empresa de servicios de logística que en los registros de la Secretaría de Hacienda tenía 4 años de historial fiscal impecable. Estaba revisando los términos de un acuerdo con una estructura en Veracruz, que el CJNGE estaba incorporando a su red de distribución en el Golfo. Un acuerdo cuyos términos habían requerido 3 meses de negociación indirecta a través de canales que ninguna de las dos partes quería que tuvieran trazabilidad directa hacia ninguno de los dos nombres que representaban. Mientras afuera ocurría lo que ocurría, yo terminaba de revisar los términos de lo que ocurriría después. Esa simultaneidad define lo que era mi función en el sistema mejor que cualquier descripción abstracta. El horror cotidiano del CJNG en ese periodo, el horror que los periódicos describían con sus números y sus fotografías y sus declaraciones de funcionarios que prometían investigaciones que producirían resultados que nadie esperaba realmente que produjeran. Ese horror tenía una dimensión que los periódicos no describían porque no tenían acceso a ella, la dimensión administrativa. Cada operación que el CEJNG ejecutaba en ese periodo tenía una consecuencia financiera que alguien tenía que gestionar. Cada plaza que se tomaba generaba flujos que alguien tenía que canalizar. Cada estructura que se incorporaba a la red producía una complejidad adicional que alguien tenía que articular con la coherencia del sistema que existía antes de que esa estructura se incorporara. Ese alguien era yo. Y la gestión de esa dimensión administrativa del horror es lo que esta parte de la confesión describe con la precisión que la descripción honesta requiere cuando lo que se describe no admite la comodidad de la distancia. La corrupción institucional que el CJNGE construyó en ese periodo era de una escala que superaba lo que cualquier organización anterior en Jalisco había construido, no porque las organizaciones anteriores no hubieran intentado construirla, sino porque ninguna había tenido los recursos y la metodología combinados que producen el tipo de penetración institucional que el CJNG alcanzó en su período de mayor expansión. La metodología era mía, los recursos eran de la organización. La combinación producía algo que describir como corrupción en el sentido ordinario del término es una simplificación que no captura su naturaleza real. Lo que construimos no era corrupción en el sentido de funcionarios comprados con pagos directos, que producen comportamientos específicos en momentos específicos. Era integración. La misma distinción que Edina Arellano había entendido en Tijuana una generación antes, la distinción entre esconder y integrar, yo la apliqué a la corrupción institucional con la misma lógica. No comprar funcionarios, sino construir relaciones de interdependencia que hacían que el funcionario tuviera razones propias para que el sistema funcionara, razones que no dependían del pago siguiente para existir, porque el pago había creado condiciones que ya no eran reversibles, sin costos, que el funcionario no podía permitirse. Un comandante de la Policía Federal en Jalisco, que en 2011 tenía una hipoteca que no podía pagar con su salario y que con la ayuda de una empresa de crédito, que era parte del sistema financiero que administraba, pudo pagar, y que 3 años después tenía una posición en la institución donde su acceso a información era valioso para nosotros. No era un funcionario comprado, era un funcionario integrado. La diferencia entre los dos es la diferencia entre una transacción que termina cuando el pago se realiza
y una relación que tiene su propia inercia y que se sostiene sin requerir la renovación constante del estímulo que la transacción requiere. Multipliquen ese funcionario por los que había en cada nivel de cada institución relevante en las plazas, donde el CEJNG operaba, y tendrán una imagen parcial de lo que la integración institucional del CEJNG era en su período de expansión. No una red de corruptos directos, una red de personas con razones propias para que el sistema del CJNG funcionara, distribuidas en posiciones institucionales que en conjunto producían la cobertura operacional que la organización necesitaba para operar a la escala que operaba. Gestionar esa red era tan complejo y tan demandante como gestionar la red financiera, más complejo en ciertos sentidos, porque las personas en esa red tenían sus propias psicologías y sus propios miedos y sus propias ambiciones que cambiaban con el tiempo y con las circunstancias, de manera que requería atención constante para que los cambios no produjeran los problemas que los cambios en redes de ese tipo producen cuando no se detectan con suficiente anticipación. Hubo un caso en 2014 que ilustra con precisión la naturaleza de ese trabajo. Un funcionario de nivel medio en la Procuraduría General de Jalisco, que había sido parte de la red durante 2 años, comenzó a mostrar señales de que su cálculo sobre la relación había cambiado. No señales explícitas. Las señales que las personas que han aprendido a operar en ese ambiente aprenden a leer como indicadores de cambio de posición antes de que el cambio se manifieste en acción. Respuestas menos inmediatas, información entregada con menor especificidad que en períodos anteriores, un cambio en el tono de las comunicaciones que en su superficie era irrelevante y que en el contexto de lo que esas comunicaciones representaban era exactamente el tipo de cambio que requería atención antes de que la atención dejara de ser suficiente para gestionar lo que venía. Identifiqué el cambio. Analicé sus causas probables con la información disponible sobre la situación del funcionario en ese momento, que incluía información sobre una investigación interna en la institución que lo había puesto bajo escrutinio adicional por razones que no tenían relación directa con nosotros, pero que producían en él una presión que podía alterar los cálculos que habían sostenido su participación en la red. Diseñé la respuesta con los instrumentos disponibles, que en ese caso eran instrumentos que reducían la presión que la investigación interna producía sobre él a través de canales que no conectaban directamente con la red, pero que tenían la capacidad de influir en el proceso que lo presionaba. La respuesta funcionó. El funcionario continuó en la red. La investigación interna llegó a la conclusión que llegó, que no era la conclusión que habría llegado sin la intervención que ejecuté, y que producía para el funcionario el resultado que hacía que su cálculo sobre los beneficios de continuar en la red volviera a ser el cálculo que había sostenido su participación desde el inicio. Ese tipo de gestión, multiplicado por los nodos de la red que en cualquier momento dado requerían atención de ese tipo, era el trabajo invisible que sostenía la operación visible del CJNG. Las noticias cubrían los operativos, las capturas, los cargamentos decomisados, los enfrentamientos que el brazo armado de la organización producía con la regularidad de quien tiene los recursos y la disposición para producirlos. Lo que las noticias no cubrían era la gestión que hacía que por cada captura hubiera 10 operaciones que no producían captura, porque la información que las habría hecho posibles no llegaba a quien la habría usado, o llegaba tarde, o llegaba incompleta de maneras que no eran detectables como incompletas por quien la recibía. Las fiestas en ese período tenían la escala que el dinero que el CJNG generaba en su momento de mayor expansión podía comprar, que era una escala que superaba lo que cualquier descripción que yo pudiera hacer aquí podría transmitir completamente a quien no la vivió desde adentro. No voy a describir las fiestas con el detalle que produce el tipo de narrativa que las celebra,
porque celebrarlas no es el objetivo de esta confesión y porque su descripción detallada produce exactamente el efecto equivocado en quien la escucha. La romanización de algo que en su realidad cotidiana era trabajo, riesgo y consecuencias que ninguna cantidad de dinero ni de exceso compensaba en el balance real de lo que esos años costaron. Lo que sí diré de ese periodo es lo que las fiestas revelaban sobre las personas que asistían a ellas, porque las personas que asistían a las fiestas del CJNG en su periodo de mayor poder son la evidencia más directa disponible de la naturaleza real del sistema de poder que la organización había construido, no solo operativos del negocio, empresarios con negocios legales que producían la cobertura que el dinero del CEJNG necesitaba para circular en el mundo formal. Políticos con posiciones que en algunos casos ya habían llegado a los niveles donde las decisiones que tomaban tenían consecuencias sobre las condiciones en que el CJNGE operaba, y en otros casos estaban en trayectorias que los llevarían a esas posiciones en los años siguientes. Personas del mundo del entretenimiento, cuya presencia en esos espacios no era inocente, en el sentido en que la inocencia requiere ausencia de conocimiento sobre el contexto donde uno se encuentra, porque el contexto de esas fiestas no era ambiguo para nadie con suficiente inteligencia para llegar a las posiciones que las personas que asistían habían alcanzado. Esa red de presencias en los espacios del CJNG era parte de la infraestructura de poder que la organización construyó en ese periodo y que no puede reducirse a la infraestructura militar que los análisis de seguridad privilegian, porque esa infraestructura es la visible y la que produce las narrativas más dramáticas. La infraestructura de presencias era la que hacía que la infraestructura militar fuera sostenible, porque producía la cobertura política y social que las organizaciones que solo tienen infraestructura militar no pueden construir, y que su ausencia hace que sean vulnerables a los esfuerzos institucionales de destruirlas, de maneras que las organizaciones con esa cobertura no son. Nemesio en ese periodo era el símbolo que el CJNG necesitaba. Su imagen, su nombre, su reputación construida sobre años de operación y sobre la narrativa que el negocio construye alrededor de sus figuras de mayor poder, era el activo de imagen que ninguna infraestructura financiera ni ninguna red de relaciones institucionales podía reemplazar, porque el poder en ese mundo requiere también la dimensión simbólica que el símbolo produce. Esa dimensión simbólica era su contribución específica al sistema, tan real y tan necesaria como cualquier otra contribución, aunque sea la más difícil de cuantificar. Lo que Nemesio no podía hacer, mientras era el símbolo más buscado del país, era exactamente lo que yo hacía. No porque fuera incapaz, porque la búsqueda que su símbolo producía lo obligaba a operar con la limitación extrema de quien sabe que cada movimiento puede ser el último movimiento libre que hace. Y esa limitación era incompatible con el tipo de gestión activa y presente que la administración del sistema requería. Un hombre que no puede aparecer en ningún lugar sin producir el riesgo de que aparecer sea lo último que hace, no puede gestionar la red de relaciones que la administración del CJNGE en su periodo de máxima expansión requería. Yo podía. Y lo hice durante los años donde esa capacidad era el activo más crítico que el sistema tenía disponible, más crítico que cualquier cargamento y más crítico que cualquier operativo, porque sin la administración que yo proveía los cargamentos y los operativos, producían resultados que el sistema no podía sostener a la escala que los estaba produciendo. Hay algo que el análisis del CJNG que hacen las agencias de seguridad de Estados Unidos y de México, los análisis que he podido conocer en fragmentos a través de canales que no voy a describir, no captura correctamente sobre la naturaleza del poder de la organización en su periodo de mayor expansión. Esos análisis ven una organización con un líder carismático y violento en su centro,
y una estructura que irradia desde ese centro en todas direcciones, con la lógica del poder centralizado que el liderazgo carismático produce. Esa imagen no es incorrecta, es incompleta. Porque lo que la imagen no muestra es el sistema de gestión que operaba en paralelo al liderazgo centralizado con una lógica diferente, la lógica de la administración distribuida, que no depende de la presencia del centro para funcionar, porque fue diseñada para funcionar en su ausencia. Esa lógica era la que yo había construido, no como alternativa al liderazgo de Nemesio, sino como su complemento. El liderazgo centralizado producía la dirección y el símbolo. La administración distribuida producía la ejecución y la continuidad. Los dos juntos producían lo que el CJNG era. Ninguno de los dos solo producía lo que el CJNG era. Esa realidad dual era la que las autoridades que buscaban a El Mencho, con la convicción de que encontrarlo equivalía a desmantelar el CJNG, no entendían completamente. Encontrar a Nemesio habría golpeado el símbolo con una severidad que ningún golpe anterior le había infligido. No habría desmantelado el sistema de administración que yo había construido para funcionar con suficiente autonomía para sobrevivir ese golpe y reorganizarse en torno a lo que quedara. Eso no es arrogancia, es la descripción técnica de lo que había diseñado. Y es también la descripción de por qué, cuando las circunstancias cambiaron y el sistema fue sometido a presiones que ningún diseño puede anticipar completamente, la manera en que falló fue diferente de la manera en que las autoridades que lo buscaban habrían predicho que fallaría. Falló desde adentro, como fallan siempre los sistemas que no pueden ser destruidos desde afuera, con la traición que viene del lugar donde la confianza era suficientemente profunda para que la traición tuviera el acceso que necesitaba para producir el daño que produjo. Y ese daño llegó de una dirección que en todos los años de construir el sistema y de gestionar sus vulnerabilidades, nunca había evaluado como el vector de mayor riesgo. Porque era el vector que el amor produce. Y el amor es el único vector para el que ningún sistema de seguridad tiene defensa completa. El amor en el negocio es el lujo que nadie puede permitirse y que todos terminan pagando de una manera u otra, porque el amor no tiene la disciplina que el negocio requiere en todo lo demás, y porque las personas que amamos son exactamente las personas cuya vulnerabilidad el sistema usa cuando necesita un punto de entrada que ninguna otra defensa puede cerrar. Lo supe siempre en términos abstractos. Lo supe como principio operacional que aplicaba a la gestión de otros. Identificar los vínculos afectivos de las personas en la red como vectores de vulnerabilidad y gestionarlos con la atención que esa vulnerabilidad merecía. Lo que no pude aplicar con la misma eficiencia era el principio dirigido hacia mí misma, porque la distancia analítica que el principio requiere para aplicarse no existe cuando el objeto del análisis es el vínculo que defines como lo que no está sujeto a análisis. Mis hijos crecieron en el contexto que el CJNG producía alrededor de las familias de quienes lo construían, no en la pobreza que el origen de Nemesio en Aguililla había tenido, en la abundancia que el sistema generaba en su período de mayor expansión, con todo lo que esa abundancia produce en los hijos, que la habitan desde niños sin el contraste que hace visible lo que la abundancia es y de dónde viene. Mis hijos sabían de dónde venía la abundancia con la claridad que los hijos de familias del negocio siempre tienen, porque el ambiente donde crecen no produce la ignorancia que las familias del negocio a veces pretenden construir para sus hijos, como si la ignorancia fuera protección, en lugar de ser la forma más costosa de vulnerabilidad que existe. Sabían, y vivían con ese saber de la manera en que se vive con los datos de la realidad, cuando esa realidad es el único contexto disponible, y cuando cambiarla requeriría acciones que ningún hijo de 16 años tiene los instrumentos para tomar. El problema que el amor produjo en el sistema que había construido
No fue un problema con mis hijos directamente. Fue un problema con alguien que llegó a través de uno de mis hijos, con la cara que el problema de este tipo siempre tiene cuando llega por ese canal. La cara de alguien que pertenece, que tiene razón de estar presente, cuya presencia no activa las alertas que la presencia de un extraño activa porque no es un extraño. Es alguien que el vínculo familiar legitima con la misma naturalidad con que el vínculo familiar legitima todas las presencias que llegan a través de él. Era un hombre joven. Tenía relaciones con estructuras que no eran el CJNG, pero que operaban en territorios adyacentes, con la lógica de quien ha calculado que la proximidad al CJNG produce beneficios que la distancia no produce, y que ha calculado también que la proximidad tiene sus propios costos, y que la manera de maximizar los beneficios, mientras se minimizan los costos, es exactamente el tipo de posicionamiento que ese hombre había intentado construir a través del canal que mi hijo, sin saberlo completamente, le había provisto. No digo que mi hijo fue ingenuo, digo que tenía 20 años y que los 20 años en ese ambiente producen una comprensión del negocio que es real, pero que todavía no tiene la profundidad que produce el tiempo, y que esa brecha entre comprensión real y profundidad insuficiente es exactamente el espacio donde el error ocurre. Lo que ese hombre obtuvo a través de la relación con mi hijo no era información directa sobre las operaciones del sistema. La compartimentación que había aplicado al sistema significaba que nadie en el círculo familiar, incluyendo a mis propios hijos, tenía acceso a la información operacional que habría hecho ese canal directamente peligroso en el sentido más inmediato. Lo que obtuvo era algo diferente y en ciertos sentidos más costoso que la información operacional: patrones. La información sobre cuándo yo estaba en ciertos lugares, con quienes me reunía con la regularidad que produce la observación de los movimientos de alguien durante suficientes semanas, para que los patrones emerjan de los datos individuales, que en su aislamiento no significan nada, pero que en su conjunto producen el tipo de imagen que las investigaciones buscan construir sobre sus objetivos. Esos patrones llegaron a personas que tenían la motivación para usarlos y los canales para convertirlos en información accionable para las autoridades que en ese momento habían intensificado la presión sobre el CJNGE después del episodio de mayo de 2015, cuando la organización derribó el helicóptero de la Fuerza Aérea en Jalisco con una respuesta de fuego que produjo la reacción institucional más intensa que el CJNG había enfrentado hasta ese punto. Ese episodio cambió la temperatura de la persecución institucional, de manera que todos los que operábamos dentro del sistema sentimos en los meses siguientes como un cambio en el ambiente que el trabajo cotidiano producía. Más presión en los canales, más interferencia en las comunicaciones, más operativos en las plazas con una especificidad que sugería información mejor que la que las investigaciones normalmente tenían. En ese contexto de presión intensificada, los patrones que ese hombre había construido sobre mis movimientos llegaron a ser más valiosos de lo que habrían sido en condiciones normales, porque en condiciones de presión intensificada, la información sobre la administración del sistema tenía el valor adicional que produce la escasez de información de calidad sobre objetivos que han aprendido a operar con la precaución que la presión genera. Supe que algo había sido comprometido antes de saber qué ni por quién. La misma textura de señales difusas que en episodios anteriores había producido el tiempo de anticipación que permitió la respuesta. Esta vez la textura era diferente, en una dimensión que tardé en identificar con precisión, pero que cuando la identifiqué, produjo en mí algo que ningún episodio anterior había producido con la misma intensidad: la certeza de que el origen de lo comprometido estaba dentro del círculo que yo no había gestionado con la misma frialdad con que gestionaba todo lo demás, porque ese círculo era el círculo que había definido como no sujeto a gestión.
La familia. Investigar a mi propia familia con la metodología que aplicaba a cualquier nodo de la red que mostraba señales de compromiso era el acto que el sistema requería y que el amor hacía casi imposible de ejecutar con la neutralidad que producía resultados correctos, en lugar de resultados que confirmaban lo que quería encontrar en lugar de lo que estaba. Hice el intento, no con la velocidad que la situación requería, porque la velocidad habría requerido la neutralidad que no tenía disponible. Con la lentitud de quien analiza información que no quiere analizar en la dirección que el análisis honesto requiere. Lo que encontré fue suficiente para construir la imagen de lo que había ocurrido, aunque no con la completitud que habría tenido si el análisis se hubiera ejecutado con la neutralidad plena que cualquier otro objeto del análisis habría recibido. La imagen era la que describí: un hombre joven, un hijo, patrones, presión institucional intensificada. La imagen no incluía todavía la dimensión completa de a quién específicamente habían llegado los patrones, ni en qué forma habían llegado, ni qué habían producido exactamente en términos de las acciones que las autoridades habían tomado o estaban tomando sobre la base de lo que habían recibido. Esa incompletitud de la imagen fue el factor que retrasó la respuesta lo suficiente para que cuando la respuesta llegó, ya no podía corregir completamente lo que había ocurrido, sino solo gestionar las consecuencias de lo que no podía deshacerse. Las consecuencias llegaron en 2015, con la detención de varios miembros de mi familia, incluyendo a mi hermano Abigail González Valencia, capturado en Puerto Vallarta en febrero de ese año, en una operación que tenía exactamente el nivel de especificidad que la información sobre patrones de movimiento puede producir cuando se combina con la presión institucional que el episodio del helicóptero había generado. Abigail era uno de los pilares de la estructura que el CJNG había construido sobre la infraestructura de los González Valencia. Su captura no destruía esa infraestructura, que había sido construida con suficiente redundancia para que la captura de un componente no producía el colapso del sistema completo. Pero producía algo que el sistema no podía absorber sin costo real: la señal de que el círculo que yo había considerado más protegido por su naturaleza familiar había resultado ser el círculo con la vulnerabilidad que no había gestionado con el rigor que habría requerido para estar realmente protegido. Esa señal era más destructiva en su dimensión psicológica que en su dimensión operacional. En su dimensión operacional, el sistema tenía mecanismos para absorber la pérdida de Abigail con costos que eran gestionables. En su dimensión psicológica, la señal producía en mí la revisión forzada de todos los supuestos sobre los que había construido el sistema de protección, y esa revisión revelaba que el supuesto más fundamental, el supuesto de que la familia era el perímetro más seguro, porque era el perímetro construido sobre vínculos que la lógica transaccional del negocio no penetraba con la misma facilidad con que penetraba los perímetros construidos sobre relaciones profesionales. Ese supuesto era incorrecto. No completamente incorrecto, porque la familia sí producía una resistencia mayor que la que los vínculos profesionales solos producen. Incorrecto, en el sentido en que cualquier supuesto es incorrecto cuando se aplica sin el examen constante que los supuestos sobre los que descansa la seguridad requieren para seguir siendo válidos en entornos que cambian. La paranoia que ese período generó era de un tipo que no había experimentado antes. No la paranoia del operativo que evalúa amenazas externas con la frialdad de quien gestiona riesgos conocidos. La paranoia de quien ha descubierto que la amenaza puede venir del espacio que había excluido del análisis de amenazas y que por eso no tiene los protocolos de respuesta que las amenazas externas tienen. Esa paranoia no tenía objeto externo definido sobre el que ejercerse. Tenía objetos internos. Personas del círculo familiar, cuya lealtad empecé a evaluar con la metodología que nunca había aplicado a ese círculo y que su aplicación producía resultados que no podía evaluar
con la confianza que los resultados del mismo análisis sobre objetos externos me producían, porque la metodología aplicada a personas que amas produce contaminación de la metodología que el análisis de personas que no amas no produce. Nemesio, en ese periodo, estaba operando en las condiciones que la intensificación de la persecución había producido para él. La clandestinidad más absoluta que había mantenido desde su aparición en las listas de objetivos prioritarios, con una reducción adicional de los movimientos y de las comunicaciones que la nueva presión requería. Lo que eso significaba en términos prácticos para el sistema era que la coordinación entre el liderazgo simbólico que él representaba y la administración que yo ejecutaba se había reducido a su expresión mínima, no porque la coordinación no fuera necesaria, sino porque el nivel de riesgo que cualquier canal de comunicación representaba en ese momento hacía que la frecuencia de la coordinación que el sistema habría requerido en condiciones normales fuera incompatible con la seguridad que la clandestinidad requería. Esa reducción en la coordinación producía decisiones tomadas de manera más autónoma en cada lado del sistema, que en condiciones normales se habrían tomado con la consulta que la coordinación permitía. Las decisiones autónomas son más rápidas y en algunos sentidos más eficientes que las decisiones coordinadas. Son también más vulnerables a los errores que la perspectiva del otro lado de la coordinación habría corregido si hubiera estado disponible en el momento de la decisión. Tomé decisiones en ese periodo que con la perspectiva de Nemesio disponible habrían sido diferentes, y Nemesio tomó decisiones que con mi perspectiva disponible habrían sido diferentes, y la acumulación de esas diferencias producía una divergencia gradual entre lo que el sistema hacía y lo que habría hecho si la coordinación hubiera funcionado con la frecuencia que su diseño requería. Esa divergencia fue el segundo factor del punto de quiebre, combinado con la vulnerabilidad familiar que el caso de Abigail había revelado. Dos factores simultáneos degradando el sistema desde ángulos diferentes. Ninguno solo suficiente para producir el colapso que los dos juntos eventualmente producirían. Los dos juntos produciendo una presión sobre el sistema que su diseño no había anticipado, porque había anticipado cada factor por separado, como riesgo manejable, pero no su combinación simultánea como riesgo que superaba la capacidad de respuesta disponible. Fue en ese contexto de doble presión donde cometí el error. El error real, el que no tiene justificación técnica ni explicación operacional, que lo mitigue, porque fue el error que resulta no de circunstancias, sino de cansancio. El cansancio de quien ha gestionado un sistema de esa complejidad bajo presión constante durante demasiados años, para que la atención que el sistema requiere siga siendo la atención que era en los primeros años, cuando la presión era menor, y los recursos de atención disponibles no habían sido erosionados por la acumulación de episodios que cada uno individualmente requería exactamente el tipo de atención que el siguiente episodio también requería. El cansancio produce en quien toma decisiones lo que ninguna amenaza externa puede producir con la misma eficiencia: la reducción de la vigilancia en el momento donde la vigilancia era más necesaria. No la ausencia de vigilancia, la reducción. La diferencia entre la vigilancia al 100% que el sistema requería y la vigilancia al 80%, que era lo que el cansancio dejaba disponible. Ese 20% de reducción es invisible en condiciones normales, porque el sistema tiene redundancias que cubren esa reducción sin que sus efectos sean detectables. En condiciones de presión máxima, ese 20% es exactamente la diferencia entre el sistema que detecta el problema antes de que produzca consecuencias y el sistema que lo detecta después. Lo detecté después. Lo que ocurrió después de detectarlo fue la secuencia que esta confesión ha estado construyendo desde su inicio. No el colapso dramático, sino la degradación gestionada. No el final súbito, sino el final que se extiende más de lo que cualquier análisis externo habría predicho.
porque el sistema que yo había construido tenía exactamente la resiliencia que el diseño había intentado producir, y que en el momento de la prueba real demostró ser real, aunque no fuera suficiente para producir un resultado diferente del que finalmente produjo. Suficiente para que el final tardara, no suficiente para que no llegara. Porque los finales llegan siempre. Lo que diferencia a los sistemas bien construidos de los mal construidos no es que los bien construidos no tengan final, es que su final llega más tarde y con menos destrucción de lo que habría producido sin la construcción que lo retrasó. Ese retraso fue lo que construí, y ese retraso fue, en el balance final, lo que el sistema produjo que ningún otro sistema en su posición habría producido. No es suficiente. Nunca es suficiente, pero es lo que hay. Hay una imagen que cargo desde el día en que entendí que el sistema que había construido había llegado al punto donde construir ya no era la actividad disponible y que lo que quedaba era otra actividad completamente distinta, que el negocio no celebra con corridos ni con narrativas de poder, porque no tiene la épica que el poder produce. La actividad de sobrevivir, lo que queda cuando el poder se va. Esa imagen es simple y no tiene nada de dramático. Una mesa, papeles, números que ya no cuadraban de la manera en que los números del sistema habían cuadrado durante años, con la precisión que yo les exigía, porque los números que no cuadran son el primer síntoma visible de un sistema que está perdiendo la coherencia que lo sostenía. Los números no cuadraban, porque las partes del sistema que los producían estaban bajo presiones que la administración ya no podía gestionar con la eficiencia que había gestionado todo lo anterior. Y yo estaba mirando esos números con el cansancio de quien ha mirado demasiados números durante demasiados años, y que en ese momento específico no tenía la energía para construir la solución que los números requerían. Ese momento fue el momento real del fin, no el arresto, no ningún operativo, el momento donde la energía que el sistema requería superó la energía que yo tenía disponible para dársela. Los sistemas no colapsan cuando los atacan desde afuera si tienen la administración que los sostiene desde adentro. Colapsan cuando la administración que los sostenía desde adentro ya no puede sostenerse a sí misma con la intensidad que el sistema requiere. Eso fue lo que ocurrió. Y ocurrió no con estruendo, sino con el silencio específico de quien mira unos números que no cuadran y sabe, sin necesidad de análisis adicional, lo que ese no cuadrar significa para todo lo que viene después. Fui detenida en 2015 en una operación que las autoridades mexicanas presentaron con el aparato comunicacional que ese tipo de detención requiere cuando el nombre del detenido tiene el peso mediático que mi nombre tenía en ese momento. No voy a describir los detalles del operativo, porque los detalles del operativo están en los registros públicos de quienes lo ejecutaron, y mi descripción de ellos no añade información que no exista ya. Lo que añade esta confesión es lo que esos registros no contienen, lo que ocurrió adentro en el momento en que ocurrió afuera. Lo que ocurrió adentro fue esto: calma. No la calma del valor que resiste el miedo con la fuerza de voluntad que los relatos heroicos producen. La calma del agotamiento que ya no tiene energía para el miedo, porque el miedo requiere energía y el agotamiento la ha consumido completamente. La calma de quien ha sabido, durante suficiente tiempo, que ese momento era una posibilidad real para que cuando llega no produzca la sorpresa que habría producido si no hubiera sido anticipado. La calma, también, de quien en algún nivel que no puede nombrarse completamente, sin producir la interpretación equivocada de lo que significa, reconoce en lo que ocurre el final de algo que llevaba demasiado tiempo requiriendo de ella más de lo que podía sosteniblemente dar. Nemesio seguía libre. Sigue libre mientras escribo esto, en la clandestinidad que la persecución más intensa que cualquier figura del crimen organizado mexicano ha enfrentado ha producido en él.
Esa libertad relativa es simultáneamente lo que quería para él, porque las alternativas a esa libertad relativa son alternativas que no voy a describir con detalle, porque su descripción no produce nada que esta confesión necesite producir, y es también la fuente de la ironía más pesada que el balance final contiene, que el hombre cuyo nombre todos buscaban sigue sin ser encontrado, mientras la mujer que nadie buscaba con esa intensidad fue la que el sistema finalmente produjo como resultado visible de años de presión. La asimetría que me protegió durante años se invirtió en el momento del cierre y produjo exactamente la inversión de lo que había producido durante el período de operación. El proceso legal que siguió al arresto fue largo y tuvo su propia arquitectura de complejidad que la defensa que movilicé gestionó con los instrumentos que el sistema legal mexicano provee a quien tiene los recursos para usarlos todos. No voy a describir el proceso en sus términos específicos, porque los términos específicos están en los expedientes que tienen su propia existencia pública. Lo que diré es lo que el proceso produjo en la dimensión que los expedientes no capturan. La experiencia de ser el objeto del sistema legal, después de años de ser el sujeto que gestionaba su propia relación con ese sistema, desde una posición de suficiente poder para que la relación tuviera los términos que el poder permitía. Ser el objeto es la inversión más completa de lo que había sido, no en el sentido de la humillación que la narrativa del caído privilegia, porque la humillación requiere un ego que necesita la posición que perdió para definirse, y yo no había construido mi identidad sobre la posición de manera que su pérdida produjera ese tipo de daño. En el sentido más técnico y más real, la pérdida de la capacidad de gestionar el sistema que había construido. El sistema siguió existiendo sin mí en la medida en que los sistemas bien construidos pueden existir sin quien los construyó, porque el diseño tiene suficiente redundancia para funcionar en ausencia de su arquitecto. Pero existió de manera diferente, con una coherencia reducida y con una capacidad de adaptación menor que la que mi administración producía. Y esa diferencia fue visible en los resultados que el CJNGE produjo en los años posteriores a mi detención, comparados con los resultados del período donde la administración funcionaba con plena capacidad. No lo digo con orgullo. Lo digo como descripción de lo que ocurrió, porque la descripción honesta de lo que ocurrió es el único tipo de descripción que esta confesión tiene derecho a producir. Mis hijos cargaron el peso de lo que fui, de maneras que no elegí para ellos, aunque elegí las cosas que lo produjeron. Esa es la deuda que no tiene mecanismo de pago disponible en ningún sistema que conozca, ni en el sistema del negocio que tiene sus propias formas de saldar deudas, ni en el sistema legal que tiene las suyas, ni en ningún sistema moral que pueda nombrar con suficiente honestidad para que el nombre no sea una evasión de lo que la deuda realmente es. Se carga, se reconoce y se acepta que reconocerla no la cancela. Lo que pienso ahora de todo lo que construí, con la distancia que el tiempo y las circunstancias han producido, no es lo que quien escucha esto probablemente espera que piense una mujer en mi posición. No el arrepentimiento performativo que los procesos institucionales buscan producir en quienes pasan por ellos, porque el arrepentimiento performativo es el producto que el sistema diseña para sí mismo como evidencia de que funciona. No la defensa que convierte todo lo que ocurrió en consecuencia inevitable de circunstancias que no dejaban alternativa. Ninguna de las dos, porque ninguna de las dos es honesta. Y la honestidad es lo único que esta confesión tiene para ofrecer que ningún otro registro ofrece con la misma completitud. Lo que pienso es esto, que construí algo real, que lo que construí tuvo consecuencias reales en el mundo, consecuencias que el balance honesto no puede reducir a una sola columna sin falsificar lo que el balance contiene. Hay una columna con lo que el sistema que construí costó al mundo en términos de daño a personas que no eligieron estar en el camino de lo que el CJNG producía.
Esa columna existe y tiene el peso que tiene, y no hay manera de reducirlo con ninguna narrativa que intente contextualizarlo en términos que lo hagan más tolerable de lo que es. Y hay otra columna con lo que el sistema produjo para las personas que dependían de él, incluyendo personas cuya subsistencia y cuya seguridad estaban vinculadas al sistema de maneras que el colapso del sistema alteró con costos que esas personas también pagaron sin haberlos elegido completamente. Dos columnas. Ninguna cancela a la otra. Las dos son parte del balance real de lo que fui. El CJNG continúa existiendo mientras escribo esto, con una estructura diferente de la que yo administraba, adaptada a las condiciones que los años posteriores a mi detención y a los golpes que la organización ha recibido en ese periodo han producido. Sigo teniendo conocimiento de algunas de sus dimensiones, no porque tenga acceso operacional, que desde mi situación actual sería imposible de sostener, sino porque el conocimiento que construí durante 20 años de administración no desaparece con las circunstancias que impiden su aplicación activa. Ese conocimiento es lo que esta confesión usa para describir lo que describe. Y es también lo que las autoridades que en algún momento lean esta confesión intentarán usar para sus propios propósitos, que son propósitos diferentes de los propósitos de esta confesión, aunque trabajen con el mismo material. A las mujeres que están ahora en el negocio en posiciones similares a la que yo ocupé, y existen, más de las que los análisis públicos identifican, porque la invisibilidad que el negocio produce en sus administradoras sigue funcionando con la misma eficiencia con que funcionó en mi caso durante los años donde funcionó. Les digo lo único que esta confesión puede decirles con honestidad, que el sistema te usará con la eficiencia exacta de lo que eres, ni más ni menos. Usará todo lo que traes con la completitud que el sistema siempre aplica a sus recursos, cuando los recursos son valiosos. Y cuando el sistema haya usado lo que tenías para dar, el sistema continuará con la indiferencia que los sistemas tienen hacia los componentes que han cumplido su función y que ya no son el componente activo que fueron. Eso no es una advertencia, porque las advertencias no funcionan en este contexto por las razones que ya describí. Es una descripción de lo que ocurre. De lo que ocurrió en mi caso, con la especificidad de quién lo vivió desde adentro. Y de lo que ocurrirá en cualquier caso análogo, con la regularidad de los procesos, que no dependen de las personas específicas que los atraviesan, sino de la lógica del sistema que los produce. Mientras todos buscaban a El Mencho, yo movía las piezas en silencio. Eso es verdad. Lo que también es verdad es que mover las piezas en silencio durante suficiente tiempo produce en quien las mueve exactamente lo que produce cualquier trabajo de alta intensidad sostenido durante demasiado tiempo, sin el descanso que ningún sistema del negocio puede permitirle a quien lo administra, porque el sistema no tiene mecanismo para pausarse mientras su administradora descansa. Produce el agotamiento que es el enemigo real, no la DEA, no los operativos, no las traiciones que vienen desde afuera, el agotamiento que viene desde adentro y que ningún sistema de seguridad puede detectar porque es interior y porque quien lo experimenta tiene todos los incentivos para no reportarlo como el riesgo que es. Ese agotamiento fue lo que me derrotó, no ellos, yo, desde adentro, con la lentitud de lo que se construye durante 20 años y que se consume en los últimos 3, cuando lo que el sistema requiere supera finalmente lo que el sistema que lo administra puede dar. Eso es la jefa del CJNG en su versión completa. No el poder, no el lujo, no la imagen que circula en los expedientes de las agencias y en las páginas de los medios que cubren el crimen organizado, con la fascinación de quien observa algo que no puede entender completamente desde afuera. Una mujer que construyó algo demasiado grande para ser sostenible y que lo sostuvo de todas formas durante más tiempo del que cualquier análisis externo habría predicho como posible, hasta que no pudo más
Y en ese hasta está todo lo que fui. Todo lo que costó. Y todo lo que quedó cuando terminó. Fin.